Ahora sí, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos, módulo 4. Este es el de auditoría y norma ISO 13485-2016 y esta ya sería nuestra semana número 4. Recordemos nada más lo que vimos la semana pasada. Recuerden que estamos estudiando la ISO 13485. Esta ISO 13485 o la norma ISO 13485 se compone de diferentes secciones o apartados. Entre estos apartados ya estuvimos viendo del 1 al 5 y la semana pasada vimos del 5 exactamente al 7.6. Entonces, esta semana vamos a continuar con la sección 8 y vamos a repasar también los temas de auditoría, de certificación y de cómo prepararse para como tal, una certificación que sería de la norma ISO 13485. ¿Por qué? Porque la idea es que entendamos cuáles son todos los requerimientos de la ISO 13485. Por eso estamos estudiando cada sección, cada apartado, qué nos pide la norma y cómo prepararnos cuando ya viene un ente certificador y nos va a hacer preguntas y nos va a preguntar o nos va a pedir documentación, todo esto para ver cómo estamos preparados. Antes de continuar, quisiera preguntarle si alguno ha estado en alguna auditoría anteriormente. ¿Alguno que trabaje en la industria médica que me quiera comentar? Adelante, Andrea, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál es su experiencia? Ah, perfecto, perfecto. Vean que la política es uno de los requerimientos que pide la norma. Lo que pide es que la empresa como tal, la compañía, tenga una política de calidad que sea comunicada y por eso ellos, mediante esas consultas que les hacen a ustedes, ellos están confirmando que se esté siguiendo con ese requerimiento. ¿Por qué? Porque están diciendo, si entonces ellos o la compañía como tal, la organización ya tiene una política, todos sus colaboradores deberían conocerla y deberían aplicarla también. Entonces esa es la forma en que ellos confirman ese dato. A nivel de procedimiento, ¿le han preguntado algo? ¿Y cómo le ha ido a usted con las respuestas? Qué bueno. Usualmente las personas se ponen muy nerviosas y con toda razón, ¿verdad? Nos están preguntando algo, tenemos que estar claros, tenemos que estar seguros que estamos respondiendo de acuerdo al procedimiento, pero lo importante es por eso estar siempre preparados, estudiar nuestro procedimiento, confirmar que lo que estamos haciendo esté con el procedimiento y no en contra. Y estarlo repasando, no aprenderse solo las cosas de memoria. Está bien aprendérselo, pero recuerden que estamos en constante cambio. Entonces, los procedimientos se empiezan o cada cierto tiempo cambian. Entonces, hay que tenerlo claro, pero siempre el procedimiento a la mano, ojalá. Para si hay alguna duda, alguna consulta, algún paso que no está del todo claro, entonces volver a repasarlo con el procedimiento. Ujú. Y si nos preparamos antes de cualquier auditoría, vamos a ver que nunca vamos a tener menos miedo o menos nervios que anteriormente. Pero esas son las formas en que pasa una auditoría. Lo que hacen es ir, revisar el documento, el procedimiento físico y revisar contra
lo que se está haciendo. Entonces le preguntan a usted, ¿y cómo se hace ese paso? Y después de eso, ¿qué hace? Entonces usted tiene que estar segura que usted lo que está diciendo está en el procedimiento. Eso es lo único. Pero muy bien, gracias Andrea. Entonces vamos a continuar, vamos a iniciar con lo que es la sección número 8. La sección número 8 lo que habla es sobre medición, análisis y mejora. Entonces habla de generalidades, seguimiento, medición, retroalimentación, auditoría interna, el seguimiento de medición de los procesos, control de producto no conforme, entre otros. También habla de retrabajos, análisis de datos, mejora y llega hasta la parte de acciones correctivas y preventivas, que esto es lo del CAPA que hemos visto en otros módulos también. Pero ven que en la norma también se pide acciones correctivas y preventivas es si tenemos un problema, ya encontramos un problema, ¿cómo hacemos para corregirlo? Y una acción preventiva es qué hacemos para que algo no suceda. Vamos a prevenir que suceda esa posible, ese posible problema. Entonces vamos a ir viendo a detalle cada uno de ellos. Vamos a repasar acá. Le voy a dar alguno que quiera leer esta parte, que es bastante cortita. Adelante. Sí, Andrea, adelante. Acá recordemos entonces que todo proceso se puede mejorar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la norma? Que usted tiene que tener todo un proceso de mejora continua donde haya análisis y donde haya antes de ese análisis una medición. ¿Que la medición cómo se hace? Dependiendo de el tipo de análisis, dependiendo del proceso, hay diferentes tipos de herramientas. Pueden ser herramientas de medición como tal, digamos, literales, qué sé yo, reglas, equipos, etcétera, pero también habla de medición de herramientas ya más, más que todo en la parte de análisis, digamos. ¿Cómo vamos a medir esto? Bueno, con una hoja de datos y esa hoja de datos, los datos como tal, los vamos a medir con una regla. Y eso es data variable. Entonces, ¿cómo los analizamos luego? Entonces, vamos a utilizar una medida estadística usando una herramienta estadística como Minitab, por ejemplo, o vamos a usar Excel, cosas así. Y a nivel de mejoras, recordemos que también hay diferentes tipos de herramientas de sistemas de mejora, como lo son DMAI, como lo son el PDCA, que también lo estudiamos en módulos anteriores, que es planear, hacer, mejorar, implementar. Bueno, planear, hacer, mejorar y actuar, ¿verdad? Porque también hay unas iniciales en inglés, pero significa exactamente lo mismo, que vamos a planear, que vamos a analizar, que vamos después a actuar y así sucesivamente como un círculo. Esto es lo mismo, aquí tenemos la mejora continua en el gráfico o en el diagrama. Tenemos el análisis, tenemos la mejora y tenemos la medición, que aquí va en constante seguimiento, en constante eh, cambio y por eso siempre se ve como en un tipo círculo. Luego en la parte de generalidades, lo que habla, esta es la sección 8.1 de la norma ISO 13485. Entonces, igual habla de forma general que se deben llevar a cabo procesos de seguimiento, de medición, para que confirmemos o comprobemos que un producto está conforme o no conforme. Y esto dentro de nuestro sistema de calidad. Va a ser esto para la verificación de los requisitos del cliente y de las auditorías internas. Y por eso más adelante vamos a hablar de lo que son las auditorías internas. ¿Va? En la clase pasada vimos las auditorías internas y esta semana, perdón, en la antepasada y en esta la vamos a repasar porque es importantísimo para la norma
3485, porque mediante auditorías es que confirmamos o nos certificamos que seguimos con esa norma ISO 13485. ¿Alguno otro que quiera leer esta parte? Seguimiento y medición. Kathleen o Yorleni. Claro, adelante, gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice la norma en esta parte? Que debemos tener retroalimentación, es decir, si el cliente, bueno, dar seguimiento a los requisitos o a lo que pide el cliente, ¿verdad? Y comprobar que se hayan cumplido esos requisitos. El tema de las reclamaciones son como las quejas, en realidad es lo mismo, que cualquier producto a nivel general de industria médica tiene que estar en seguimiento si existe alguna queja. Esto en los hospitales o al cliente final, porque las quejas son muy delicadas, ¿verdad? Puede ser que algún producto está mal hecho, algún producto pasó una inspección que no fue correcta, entonces llegó así hasta el mercado y entonces para evitar que un producto vaya a hacer daño a la salud de los pacientes, todo esto es obligatorio. Entonces, a nivel de interno de las empresas debe haber procedimientos donde se indique cómo proceder cuando hay una queja. Entonces, llega la queja, ¿verdad? Recibimos la queja y el hospital puede hacerla directa, puede hacerla a través de, dependiendo del mercado, puede hacerla a través de entes reguladores, no sé, la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, y ellos pasan la información al suplidor, o en este caso a la organización o la empresa de manufactura. Y una vez que ellos hacen la notificación, la empresa como tal tiene que seguir su procedimiento, que el procedimiento tiene que estar documentado y el procedimiento puede decir cosas como llega la queja, se confirma, se abre una investigación con los diferentes Corting, le llamamos nosotros, o puede ser el grupo, ¿verdad? Que está, tiene conocimiento sobre ese producto, puede ser el ingeniero, puede ser el ingeniero de manufactura, el ingeniero de calidad, puede ser el de materiales, puede ser incluso el suplidor o puede ser el de compras, ¿verdad? Dependiendo de, se puede hacer toda la revisión con todas las personas que puedan estar involucradas de esa queja o que tengan conocimiento de esa queja y cómo mejorarlo. Se abre una investigación, se pone cuál es el riesgo, se revisa como tal el riesgo de ese producto, ¿verdad? Y para eso hay un documento de riesgo que se documenta, se hace el análisis. Pero todo esto tiene que estar documentado como parte de los documentos generales de la organización. Eso es lo que nos dice la norma, que debe haber retroalimentación y debe haber un procedimiento para analizar o procesar las quejas. Y luego las notificaciones a las autoridades reglamentarias
También tienen que haber un procedimiento de cómo notificar a las autoridades que hubo una queja o que hubo algún problema o alguna otra situación que se deba notificar, ¿verdad? Algún cambio a nivel de proceso, un cambio a nivel de diseño que se quiera implementar, todo eso tiene que ser notificado los entes reglamentarios. Nuevamente puede ser la FDA o puede ser algún otro mercado como la MDR, que así se le llama, en la europea, que son los que aceptan los productos, ya sea de donde sea, pero que se vaya a vender en esos mercados. Auditorías internas, ¿qué significa? Que es obligatorio también. Recordemos que existen las auditorías externas, perdón, que son las que hacen los entes reglamentarios o entes certificadores, pero a nivel interno de las organizaciones también tiene que haber un proceso donde se hagan auditorías internas periódicamente. Y esas auditorías internas claramente son para prepararnos para las auditorías externas también, pero también para mejorar, para tener ese tema de mejora, ver en qué estamos fallando, ver cómo solucionarlo y, como lo indica también la presentación, dar confianza al personal. Entonces, ¿cómo se genera esa confianza? Pues viendo que la empresa está haciendo eh, procesos o está mejorando los procesos y está haciendo esa constante revisión de esos procesos. Y de último, el seguimiento y medición de los procesos y del producto respectivamente es a nivel general. Tenemos que medir todo, debemos medirlo con datos. Si no tenemos datos, no podemos mejorar, ¿verdad? Vamos a continuar. Luego en la sección 8.3, control de producto no conforme, es que el producto no conforme, ¿qué significa? Que un producto no cumple con alguna de o varias de las características o de las especificaciones que fueron indicadas y que se establecieron de acuerdo a los requisitos del cliente. Eso es un producto no conforme. Entonces, para darles un ejemplo, tenemos un bajalenguas, ¿recuerdan? Ese bajalenguas, su especificación y según el cliente, lo que tiene que medir de ancho para que no dañe la lengua o no choque con la boca, digamos, por darles un ejemplo, es que mida 3 centímetros o es que mida 1 centímetro. Si entonces esa es una especificación que se estableció luego de hacer un análisis con los clientes, con los pacientes, luego de hacer una investigación, de hacer pruebas y todo, nos sale que tenemos un producto que no cumple con centímetros, sino que mide 5 centímetros, ya este es un producto no conforme porque no cumple con una especificación. Entonces, lo que nos dice la norma en esta sección específica es que ese producto, cuando se está manufacturando, cuando se va a vender, cuando se va a trasladar todo el proceso, tiene que haber un manejo adecuado. Perdón, les dije vender. Un producto no conforme no se va a vender, ¿verdad? Eh, Sería cuando se está procesando y cuando se va a desechar ese producto. Tiene que estar etiquetado, tiene que estar documentado de que es un scrap, tiene que tener esas etiquetas ojalá rojas, que usualmente son rojas siempre. Tiene que estar a nivel de sistema, si tenemos un sistema. Hay ocasiones en que tenemos, todavía algunas empresas trabajan a nivel documental. Entonces, a nivel documental, o sea, físico me refiero, tiene que estar la unidad con su identificación en su etiqueta y el documento que le da trazabilidad con toda la información de que es un producto no conforme. Y si es a nivel de sistema, es decir, una aplicación o algo digital en el producto o en ese espacio donde está el producto que no es conforme, tiene que haber toda la información de que ese lote con esta unidad específica, la número 546, digamos, no está conforme por tal y tal o tiene este defecto. Y se segregan esta sección para evitar que ese producto se pueda mezclar con los productos buenos y al final vaya a terminar en el paciente. Por eso es que la norma pide un control de producto no conforme y que sea estricto, que sea de cuidado, porque que un producto no conforme termine por uso del paciente es algo muy peligroso.
Luego en la sección 8.3, esta es la de control de producto no conforme, es lo que les estaba indicando. Aquí a nivel general es lo que les indicaba, pero ya sí hay ciertas secciones o cierto detalle que tiene la sección 8.3, que se divide en 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 y 8.3.4. Como les indiqué, en el 8.3.1 es que se debe identificar y controlar. El 8.3.2 que tiene que separarse o bien tiene que autorizar su utilización o liberación o aceptación bajo concesión. ¿Qué significa bajo concesión? O que se hizo todo un procedimiento o se hizo todo un análisis y se revisó, se aprobó con todo el personal involucrado o las áreas involucradas, ya sea calidad, ingeniería y los que competan en este caso. ¿Y cómo se puede hacer una investigación en este caso para probar algo que no está conforme? Con una apertura de un NSR, así le llamamos en la empresa donde trabajo, que es un análisis de no conformidad, por decirlo así. ¿Y qué es lo que se hace? Qué sé yo, que hay muchas ocasiones donde una no conformidad puede ser nada más que no se apuntó un dato o que no se hizo una prueba. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se abre la investigación, se investiga cuál es el riesgo de esa prueba. Puede ser que la prueba sea nada más un tema documental y que el dato sea un tema que necesitamos por un tema de trazabilidad, pero que no vaya a ocasionar algo funcional. Claramente la decisión, ¿verdad? De esa aceptación no es que una persona diga, me parece que eso va a dar bien. No, tiene que haber toda una investigación, tiene que haber todo un testeo para confirmar al final que la unidad está conforme, ¿verdad? A pesar de que algo no se haya hecho correctamente anteriormente. Pero ¿qué es lo que se hace? Una vez que se abre ese análisis de no conformidad, la unidad o el lote incluso se separa y que es parte de esa unidad, se pone en cuarentena, se pone en una jaula hasta que el resultado de la investigación de esa no conformidad salga. Y ese resultado puede ser bote todo, porque no hubo forma de cómo confirmar que el producto sea funcional al final, o no hubo forma de cómo recuperar ese dato y sin ese dato perdimos trazabilidad, lo votamos. Pero si hay alguna forma de recuperarlo, hay alguna forma de confirmar que a pesar de eso la unidad sigue siendo funcional, entonces todos los aprobadores, valga la redundancia, aprueban ese análisis que se hizo de esa investigación y entonces se puede liberar el producto y continuar con su proceso. A eso se refiere con el tema de no conforme, de cómo darle hacer esa investigación o cómo generar un proceso para revisar los productos que son no conformes. Y después en la parte de la 8.3 habla todavía sobre el tema de la no conformidad. Esto es que si ya se detecta tras la entrega algún producto, ¿verdad? Que tiene una no conformidad, perdón, se tomarán las medidas apropiadas con base en los efectos resultantes de la no conformidad. ¿Y qué puede ser esto? Que se encontró entonces un producto que estaba así en el paciente y nos dimos cuenta que era todo un lote entero, entonces tenemos que traernos todo el material que estaba ya en el mercado. Esto se llama recall y es de las últimas cosas que buscan las empresas. Es decir, no las buscan del todo porque genera algún problema a nivel de cómo se ve la empresa o genera problemas de la visibilidad que tiene la empresa, de cómo se ve la empresa y por supuesto el tema del dinero, ¿verdad? Algo que ya se vendió, que ya llegó al mercado, que se está recibiendo casi la plata, todo eso se tiene que perder por traerse todos los productos que estaban en diferentes países, dependiendo de dónde se vendió.
y después toda la investigación que eso requiere. Entonces es costosísimo. El tema de cómo se ve la empresa a ojos de los clientes también es grave. Entonces eso no, es grave, digamos, no se busca nunca para a las empresas. Y por último, el tema del retrabajo. Esto es que los retrabajos también tienen que ser documentados y tienen que ser analizados antes de poder realizarse. Y luego se tienen que verificar. Esto nos pide la norma. Entonces, cuando ustedes vean, los que trabajan en industria médica, cuando ustedes vean que hay un procedimiento que me pide este retrabajo y está todo documentado y ese retrabajo me pide que haga una hojita por aparte para indicar que retrabajé esa unidad, eso es porque si hacemos un retrabajo significa que una unidad que estoy utilizando y que hice un proceso, tengo que volver a hacer un proceso que pueda causarle alguna condición diferente a la que traía anteriormente y que no sabemos cuál sería ese resultado. Eso es un retrabajo. Y lo que se hace con los retrabajos es que se validan también. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en la unidad lo que requiere es que se le haga alguna estamos utilizando, no sé, goma, ¿verdad? O adhesivo UV, ¿verdad? Que es por medio de radiación ultravioleta. Entonces, esa utilización de adhesivo en la unidad ya pasó por todo el proceso y le vuelvo a poner ese adhesivo, puede ser que por una capa adicional de adhesivo ya no funcione como tenga que funcionar esa unidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se valida mediante realización de cierta cantidad de unidades con ese retrabajo y luego se testea para confirmar que ese retrabajo no está cambiando en nada la funcionalidad de ese producto o las salidas que genera ese producto. Que cuando digo salidas me refiero a igual a especificaciones, que la longitud sigue siendo la misma, que el diámetro sigue siendo el mismo, que el color sigue siendo el mismo, que si le hago una prueba, dependiendo del producto, que si le hago una prueba de resistencia, igual vaya a pasar esa resistencia. Cualquier otra prueba, dependiendo del producto, todas vayan a pasar y eso es lo que se le hace para confirmar que un producto está correcto a pesar de ese retrabajo. Y por eso tiene que estar documentado ese retrabajo. ¿Qué es lo que no pueden hacer ustedes si trabajan directamente en producción? Está bien y es muy bueno el tema de la innovación. Cualquier cosa que ustedes vean que se pueda mejorar, súper bien. Levanten la mano y digan, esto se puede mejorar. Pero ya las respectivas áreas de ingeniería, de calidad, de, no sé, el supervisor, el líder, ellos harán su investigación para confirmar que se puede implementar esa innovación. No, por favor, nunca, nunca hagan nada en la unidad solamente para salvarlas sin que esté eso que están haciendo a nivel documental, porque eso es un problemón. Primero, para ustedes, para su trabajo, porque si los encuentran haciendo algo que no está en el procedimiento, eso es casi despido inmediato. Y luego, a nivel de la unidad, pensemos también en los pacientes, que ese es uno de los principales motivos que tenemos que tener siempre a nivel de cuando trabajamos en industria médica, por supuesto, ¿verdad? A nivel personal, mantener nuestro trabajo, poder dar de comida a nuestros parientes, etcétera. Todo lo que sea personal, ¿verdad? Siempre va a ser una de las prioridades, pero trabajando en industria médica, recordemos que todo lo que hacemos es para uso en seres humanos, para uso en personas que dependen de que ese producto esté correcto. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna duda con esta parte? Me falta Jorleni. Jorleni me ayuda con esta lectura. Gracias.
Muchas gracias. Entonces, en la sección 8.4, ¿qué nos indica? Que lo que medimos anteriormente, lo que le dimos seguimiento, apuntamos, hay que analizarlo. Si lo tenemos ahí nada más puesto, apuntado, no hacemos nada, ¿verdad? Porque no sabemos entonces cómo se está comportando, no sabemos si hay alguna tendencia, no sabemos si hay algo que cambió y que los datos me están indicando porque no los estamos analizando. Entonces, una vez que mido, una vez que documento esas mediciones, voy y los analizo. Y luego en la sección 8.5 es, con todo esto que ya hice, medí, analicé, entonces voy a mejorar. Mis datos me indicaban que tenía una tendencia en reducir eh, esta medición, o sea, va hacia la baja, entonces ya me va a llegar a mi límite inferior, por decir algo. ¿Qué puedo hacer para que eso no siga ocurriendo? Ok, voy a implementar este control, voy a hacer una medición física del producto para ver si algo cambió, voy a hacer un seguimiento y voy a correr unas pruebas para ver si mido más unidades, qué puede pasar, etcétera. Entonces aquí mejoramos. Y luego en la 8.5.1 allá habla de generalidades. Lo que indica es que la organización debe implementar cualquier cambio necesario para garantizar y mantener, perdón, la idoneidad continuada. ¿Qué significa entonces? Que el tema igual de mejora continua. Tiene que haber todo un proceso para mantener la mejora continua. ¿Y la mejora continua cómo se mantiene? Mediante una cultura de cambio, porque para mejorar algo hay que cambiarlo. No se puede mantener igual que ayer, por ejemplo, o que antier, o que hace unos días. Todo se puede mejorar. Entonces, para estar en una industria de dispositivos médicos, ustedes también, nosotros también, debemos ser parte de una cultura del cambio. Debemos eh, poder adaptarnos al cambio y crecer con ello, porque todos mejoramos si estamos en un constante cambio también. Y el tema del cambio de la cultura se va a mantener y se va a gestionar mediante la misma política de calidad, mediante los objetivos, mediante los resultados de auditorías, porque cuando hay un resultado de auditoría, usualmente siempre hay acciones que hacer y esas acciones que significan algún cambio que hay que hacer mediante los análisis de datos, entre otras cosas, pero todo tiene que estar a nivel también documental, cómo se hace, cómo se comunica, em, y qué resultados tenemos luego de hacer algún cambio específico también. Luego en la sección 8.5.2 y la 8.5.3 ya habla sobre las acciones correctivas y preventivas. Recordando nuevamente, acción correctiva, ¿recuerdan qué es? Los mencioné al inicio de la clase y aquí también lo pueden ver, no hay ningún problema. Andrea, Jorleni o Kathleen. Exacto, exactamente. ¿Y la preventiva? Exacto, perfecto. Exacto, vean que la palabra lo dice, correctiva es corrección, ya sucedió, vamos a ver cómo lo arreglamos. Preventiva, igual, la palabra lo dice, prevención, preventiva. Vamos a prevenir que algo ocurra, vamos a hacer que algo no ocurra. Entonces aquí lo que nos indica la tablita es quién puede detectar una acción preventiva y una acción correctiva, qué se soluciona, en qué momento se implementan y cómo se implementan. Entonces, a nivel de acción preventiva, ¿quién las detecta? Cualquier persona dentro de la organización. Y la acción correctiva también. ¿Qué solucionan? La preventiva es una no conformidad que podría aparecer, pero que no ha aparecido. En cambio, la correctiva sí es algo que ya sucedió. ¿Y en qué momento se implementan? La preventiva es antes de que aparezca. La idea es que no pase el problema. Y la correctiva cuando ya sucedió. ¿Y cómo se implementa? Las ambas se estudian causas raíces, se hace investigación a nivel general, se establecen acciones y luego se da seguimiento.
y continuamos. Aquí es donde hablamos igual de acciones correctivas y preventivas. Ya mencionamos qué son las acciones correctivas y qué son las preventivas y qué es lo que buscan. Eliminar problemas antes que sucedan o eliminar algo que ya sucedió, alguna recurrencia también, o para que no vuelva a pasar. Y ahora vamos a repasar algunos conceptos que ya hemos visto en clases pasadas, en módulos pasados también, que tienen relación con todo lo que es la certificación de la ISO 13485. Entonces, ¿qué necesitamos y que ya vimos antes, verdad? Que nos exige la norma, hacer auditorías y hacer inspecciones. ¿Cuáles son esas diferencias entre auditoría e inspecciones? Auditorías, lo que vamos a hacer es evaluar un sistema de gestión de calidad. Vamos a identificar no conformidades, vamos a identificar riesgos y oportunidades para mejora continua. Y la inspección es verificar el cumplimiento de requisitos específicos, detectar condiciones inseguras o fallos inmediatos. Entonces, auditorías a nivel general. Una auditoría se puede hacer en diferentes áreas, se puede hacer a nivel documental, se puede hacer a nivel de proceso físico, ¿verdad? Pero una inspección es como más al detalle. Voy a inspeccionar algo específico, voy a inspeccionar que este producto esté conforme, entonces le voy a revisar, si me pide una longitud la voy a medir, si me pide que no tenga contaminación, voy a medir visualmente que no tenga contaminación. Si tiene y me permite tener una especificación del tamaño, entonces voy a medir ese tamaño de partícula, entre otras cosas, pero es algo detallado, es algo específico. La auditoría es algo general, algo a nivel del sistema. Revisamos todo lo que tiene que ver el sistema de calidad. Y el sistema de calidad, recuerden que es gigante. Se puede revisar a nivel de proceso de control de cambios, se puede revisar el proceso de entrenamiento, se puede revisar el proceso de revisión de auditorías, incluso, perdón, revisión de suplidores, entre otras cosas, se puede hacer a nivel general. Y los alcances son distintos. La auditoría es amplio y holístico, por eso les mencionaba, porque analiza los sistemas, y el de inspección es específico y limitado. La periodicidad a nivel de inspección puede ser frecuentemente, es decir, puede ser todos los días, puede ser a nivel de todo un lote, puede ser a nivel de AQL, pero usualmente es frecuente, o sea, es continuado. En cambio, una auditoría es planificada y es periódica, puede ser cada 6 meses, cada 2 meses, cada año incluso, depende de lo que la empresa haya escogido. A nivel de resultados, es un informe. Cuando hablamos de auditorías, cuando hacemos una auditoría, el resultado que vamos a tener es un informe detallado con todo lo que se encontró, con todas las decisiones, con todos los hallazgos, si son mayores, si son menores, cuál es la evidencia de ese hallazgo. En cambio, la inspección es el detalle del incumplimiento y acciones correctivas inmediatas. Por ejemplo, se encontró que algo no venía con una medida, entonces, ¿cuál es la corrección inmediata? Se separa el lote o se coloca como scrap o como rechazo. Se coloca su etiqueta, se coloca en una estación de unidades no conformes y listo. Y luego los roles, más es un tema de apoyo a auditorías y la inspección es un tema de fiscalización, que algo esté correcto y que vaya a salir también de la empresa de forma correcta. Entonces vamos a repasar nuevamente qué son las auditorías. Las auditorías es un proceso sistemático e independiente de revisión y evaluación de actividades, sistemas, información financiera o procedimientos de una organización. Es general y ve los sistemas. Recordemos que sistemas es también general, entonces podemos ver diferentes tipos de procesos. ¿Y cómo pueden ser las auditorías? Internas y externas. Vean que la norma ISO 13485 ya me exige que yo tengo que hacer auditorías internas. No me habló nada de auditorías externas. ¿Por qué? Porque las auditorías externas igual son
de por sí son obligatorias. Para certificarme en la ISO 13485 tiene que haber un ente externo que me haga una auditoría externa. Entonces, la norma casi que le dice, ok, recuerden que tenemos auditorías externas, pero usted tiene que tener auditorías internas propias y periódicas cada cierto tiempo para confirmar que está mejorando. Entonces, nuevamente nos dividimos en auditorías internas y externas solamente. Y ahora bien, ¿cómo nos vamos a certificar? ¿Y qué es una certificación? Ya en la norma 13485. Una certificación es un proceso donde una entidad o una compañía independiente confirma que una persona, un producto, servicio, empresa cumple con estándares o normas específicas. Entonces, en el caso de la norma 13485, ellos van a ir a revisar la norma, ya se conoce la norma, de todas estas secciones que vimos nosotros en las clases anteriores y va a comprobar con los procedimientos de la empresa y con lo que ellos pregunten y revisen que esté cumpliendo. Esa es la forma. Y después al final van a hacer su reporte, su informe final y van a decir cumple o no cumple. O sí cumple, pero hay ciertas recomendaciones que tiene que hacer la empresa o esas cosas tiene que mejorar, pero de forma general cumple. Entonces le da su certificación. ¿Para qué sirve una certificación? Va a demostrar que algo cumple o una empresa cumple con los requisitos definidos en normas técnicas o en normas generales, en normas ISO. Y genera confianza a nivel general, a nivel de clientes, a nivel de otras empresas, de suplidores, de todo, porque se está siguiendo con el estándar general. Y es un requisito también. A veces es indispensable para vender o cumplir obligaciones legales. ¿Cómo se relacionan? ¿Alguna que quiera leer esta parte? Adelante, Glenda. Entonces aquí lo que estamos viendo es la diferencia entre auditoría y la certificación. Entonces, auditoría se evalúa y se verifica que sí se cumple. Y la certificación es el resultado formal que se obtiene de esa auditoría. Entonces, primero pasa por la auditoría la empresa, el auditor indica si cumple o no cumple y le da ese certificado. Digamos que es como que le den a usted el título porque pasó con todas los módulos de este programa. Obtuvo la nota mínima indicada. Y en la parte de auditoría esperemos que sea con las notas de las más altas, ¿verdad? Que si se encontró algo, que sea algo menor. Y en ese caso va a ser así. Si es algo grave, puede que no le den la certificación. O algún hallazgo mayor, puede que no se les dé la certificación. Entonces tiene que cumplir con todo lo que indica la norma. Auditoría, evaluación y verificación, certificación, el resultado formal de esa auditoría. Entonces, una vez que se implanta o tenemos ya una gestión de calidad que esté conforme a la norma ISO 13485, se puede hacer ese proceso de certificación. Y entonces así las empresas van a demostrar a otros, a terceros, pueden ser a otras empresas o a suplidores o a clientes, que se dispone o se tiene un sistema de gestión de calidad que va a garantizar que esos productos o esos dispositivos médicos poseen la calidad indicada. Y ese es el proceso de certificación. Se planifica, se implanta se lleva a cabo todas las secciones que indica la norma, se da una auditoría interna para confirmar que sí se esté siguiendo eso que estamos indicando, se revisa por la dirección y después se hace una auditoría externa que es certificadora. ¿Cuáles son esos aspectos claves para tener una certificación? Primero que es de carácter voluntario.
y se tienen que hacer por entidades que estén acreditadas. Las autoridades, recuerden que, o los entes que van a certificar, recuerden que tienen que estar acreditados, es decir, que son reconocidos a nivel también general que pueden certificar en una norma en específico. Y las auditorías de certificación se realizan cada 3 años. Vean que, y en los 2 años intermedios se realizan auditorías de seguimiento. Entonces, vean que aquí en este caso de certificación, si hay una periodicidad indicada, que son 3 años, pero también hay de seguimiento, que se pueden realizar para confirmar que todo esté en orden. Y aquí es donde vemos cuál es el proceso para mantener la certificación. El primer año se hace la auditoría de certificación, es donde va el auditor, revisa los documentos, pregunta, confirma que sí se esté siguiendo, confirma que todo lo que se le entregó estaba de acuerdo a la norma. Luego el segundo año se hace una auditoría de seguimiento y el tercer año se hace una auditoría de seguimiento y el cuarto ya se hace una recertificación. Y luego volvemos con el ciclo. Al quinto volvemos con la auditoría de seguimiento y así sucesivamente, pero significa que nuevamente no puede una empresa nada más estar tranquilos porque ya cumplió con la certificación y ya, y no mejorar. ¿Por qué? Porque siempre está en constante, los entes certificadores les dan seguimiento a esto para confirmar que las empresas están en ese constante cambio, están en ese constante mejora y se mantienen con un sistema de gestión de calidad que cumple con todos los requerimientos que está pidiendo la norma. Antes de obtener una certificación, ¿qué debemos hacer? Tener una actitud correcta, asegurar una comprensión total de los principios y requisitos que indica la norma, es decir, leer la norma, revisar, entender, preguntar, conocer qué implicaciones y el impacto que tiene para la empresa la aplicación de la norma. Aquí ya lo estamos estudiando, pero en las empresas, las organizaciones también tienen esa obligación de comunicar qué es una auditoría, cuándo viene una auditoría y por qué nos estamos preparando. Utilizar la norma como herramienta de mejora continua, comprender los riesgos y los procesos que afectan a la capacidad de la empresa para llevar a cabo la estrategia de negocio y seleccionar el organismo de certificación con sumo cuidado. Hay diferentes tipos de entes certificadores. Esto de sumo cuidado es estar seguros que está acreditado, que puede hacer ese trabajo y que cumple con todo lo indicado. Recuerden que habíamos estudiado en módulos anteriores que los auditores tienen que ser gente totalmente arbitraria, es decir, que no sean amigos de nadie, que no se les puede dar, es decir, ok, lo voy a llevar a comer para que me vaya bien, eso si lo descubren los entes reguladores, pues pueden cerrar la compañía también. Entonces hay que tener mucho cuidado también cómo se seleccionan y que todo sea según la reglamentación. ¿Cuáles son esos pasos para certificarse? ¿Alguna que me quiera ayudar con esta parte, por favor? Gracias, Andrea. Perfecto, ahora vamos a ver a detalle cada una de estas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Conseguir la norma. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a saber que estamos cumpliendo con algo si no la conocemos, si no la leemos, si no la estudiamos? Entonces la conseguimos. En este caso la ISO 13485. Revisamos la literatura y el software. Esto es porque existe mucha información publicada y que es fidedigna o que es real. Tenemos que tener cuidado con decir, vamos a estudiar la norma ISO 13485 y la tomo de YouTube o veo un video, ¿verdad?
Suena gracioso, pero no crean, ¿verdad? Puede suceder. E incluso las personas de una empresa, aunque se vea muy grande, si uno de sus colaboradores, no sé, que está en el área de sistemas de calidad, por pereza, lo que hace es revisar nada más en un video, entonces quiere generar todo un sistema de calidad con un video, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, se revisa la literatura, se revisa los softwares que existen, donde están todas esas normas, se verifica contra los entes certificadores, a ver si esa es la correcta, el correcto enlace incluso, o a nivel físico también se pueden encontrar. Y se tiene que investigar todo eso, leer, consultar, confirmar, y que sean de fuentes correctas. Luego se define el equipo y la estrategia. El equipo, principalmente, o no principalmente, pero primeramente tiene que estar la alta dirección involucrada desde el inicio. Y luego todas las áreas que conlleva, digamos, una revisión en la parte de calidad. Puede ser el de fijo, ¿verdad? Siempre va a ser el área de calidad. Pero recuerden que el área de calidad se divide en varias áreas. Entonces, puede que haya una área específica que no tenga que estar ahí porque ya está haciendo otro trabajo, pero el área, no sé, de sistemas de gestión de calidad sí tiene que estar ahí. Y tiene que haber otras áreas también para que den más información, para que haya lluvia de ideas y para que crezca y se mejore más sencillo y podemos obtener diferentes ideas de diferentes áreas también. Entonces se define ese equipo y se define la estrategia que se va a utilizar para el inicio de esa certificación, de obtención de esa certificación. Luego se determinan las necesidades de capacitación. ¿Qué se indica? Ok, ya estudiamos, nos correspondía a esta área específica de calidad, estudiar la norma, revisar la literatura, revisar las fuentes y listo. Pero ahora, ¿qué pasa? Para poder implementar un sistema de calidad, ya que definimos también la estrategia, necesitamos que todos los colaboradores tengan conocimiento de la norma. Entonces, vamos a capacitarlos en la norma, vamos a darles herramientas de mejora continua, por ejemplo, eso que hemos venido estudiando, cuáles son herramientas para mejora continua, el PDCA o en este procedimiento, cómo vamos a mejorarlo, qué podemos hacer para eso. Todas estas cosas se revisan para ver si hay una necesidad de capacitación y cuál es esa necesidad. Si es mediante cursos, talleres o seminarios, entre otras cosas que nos ayuden a entrenar al personal. Luego, también se debe valorar la colaboración de un consultor. ¿Por qué? Porque hay empresas que se dedican específicamente a dar consultorías de certificación, o sea, de preparación para certificación. Entonces, si la empresa lo desea, puede hacerlo. Contratar a una empresa privada, una empresa externa y que esa empresa dé a sus expertos para que nos ayuden a gestionar todo lo que necesitemos para prepararnos para obtener esa certificación. Luego de desarrollar la documentación del sistema de gestión, recordemos que la idea es ya tener un sistema de gestión, pero si hacemos una revisión y encontramos que algo no está cumpliendo con lo que nos está diciendo la norma, hay que cambiarlo. Entonces, toda esa documentación que estamos desarrollando, que estamos cambiando, que estamos mejorando, hay que hacerlo. Y necesitamos que recursos, necesitamos confirmar cómo se va a realizar eh, y en qué momento se va a realizar. Y luego el tema de la documentación. Todos los procesos deben estar documentados. Entonces, se deben determinar cuáles son esos procesos, se deben administrar y por último, documentarlos. Y dentro de esa documentación debemos saber dónde están, en qué sistema, cómo los vamos a almacenar y cómo se van a poder revisar, cómo vamos a mantener el tema de gestión de cambios. Todo eso se tiene que determinar antes de una, eh, una certificación o que venga un ente externo que nos vaya a certificar.
Y luego se implementa el sistema de gestión. Entonces ya con todo lo que vimos que teníamos que mejorar, la estrategia que definimos, documentos que vimos que teníamos que mejorar o que teníamos que implementar, entonces se hace todo, se indica todo. Ya tenemos esto otro, ya tenemos nuestro sistema de gestión de calidad entonces. Y también, ya cuando tenemos todo lo anterior, podemos hacer una posibilidad de una preauditoría. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, este no es un ente certificador, pero nos vamos a revisar con alguien externo, experto, que nos indique, que nos haga una auditoría para ver cómo estamos. ¿Estamos bien? Ok, él nos va a decir porque es experto. Y nos va a indicar si hay algo que mejorar también antes de que ya venga la auditoría real, por decirlo así. Y luego lo que ya vimos, seleccionamos el organismo certificador. ¿Por qué? Porque el vínculo se mantendrá durante años. Ya vimos que la auditoría o la certificación requiere un seguimiento periódico, ¿verdad? Vimos que empezaba del 1 hasta el 5 y así van constantemente. Entonces, se debe escoger bien porque vamos a estar en constante comunicación con ese ente certificador y se debe también tener todo ese sistema de mejora continua y de comunicación con ese ente certificador. Entonces, es mejor estar seguros que cuál es, estar seguros que se está trabajando bien, estar seguros que es correcto, es adecuado ese ente certificador y que vamos a seguir trabajando en el futuro de forma correcta. Entonces, ¿qué podemos afirmar luego de todas estas revisiones, verdad? De la norma desde el punto 5 hasta, perdón, desde el punto 8 que estamos estudiando. Podemos decir que la norma ISO 13485-2016, que es la más actualizada, ofrece herramientas de gestión a organizaciones que estén involucradas en una o más etapas del ciclo de vida, que incluye todo lo que tiene que relacionado con todo lo relacionado con dispositivos médicos, desde el diseño, la producción, almacenamiento, instalación técnica y la prestación de actividades relacionadas. Todo lo que tenga que ver con industria de dispositivos médicos, la norma ISO 13485-2016, hay que seguirla. Y va a permitir proporcionar productos y servicios seguros a esta norma y fiables que cumplan la legislación y reglamentación vigente. Ahora, si nos preguntaran por qué es importante la norma ISO 13485, ¿qué podríamos decir? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna? Exacto, para mejorar. Siempre podemos mejorar, ¿verdad? Y siempre podemos mejorar y hay que mejorar. ¿Por qué? Porque mediante la mejora hacemos revisión de lo que ya tenemos. Hacemos revisión de eso que estamos ejecutando y que puede tener algún cambio. ¿Alguna otra razón? Es, exacto, importantísimo. Si cumple con la legislación, si cumple con los requisitos también del cliente, significa que estamos vendiendo algo que es correcto, algo que es de calidad y algo que va a generar confianza y va a llegar al cliente final en las condiciones que se desea. No se quiere nunca ofrecer un producto que no cumple con todo esto que ya se definió, ¿verdad? Y que es parte de la calidad. Ahora bien, ¿qué otras razones?
La ISO 13485 asegura el uso de mejores prácticas a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida de un dispositivo sanitario o de un producto médico. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas mejores prácticas? Entonces, documentación, trazabilidad, entrenamiento, etiquetado, todo esto de forma general que la norma indica y que si la estamos siguiendo, la empresa también la estaría realizando. También ayuda en la reducción de costos, por supuesto, porque aumenta la eficiencia y el seguimiento del desempeño. Recordemos y ya vimos que la norma exige que haya mediciones, que la norma exige que haya análisis de esas mediciones o de esos datos y que exige que haya mejora. Entonces, si exige que haya mejores, exige que estemos revisando los datos, que estemos documentando, que estemos analizando esos datos, vamos a implementar mejoras y vamos con esas mejoras a disminuir los costos. Entonces, importantísimo a nivel económico. Y también la implementación de la ISO 13485 le asegura una mejora continua, que fue lo que ya mencionó la compañera. Y el tema de legal o regulatorios, cumplir con todo esto, también ya lo revisamos. Y el tema de ofrecer servicios y productos seguros, también ya lo revisamos. Y eso sería todo por la clase de hoy. Vea que fue bastante cortita. Vimos lo que es la norma ISO 13485 en su capítulo 8, que hablaba sobre medición, análisis de datos y mejora continua. Y repasamos lo que son auditorías internas, los requisitos para prepararnos para tener la norma ISO 13485 y también la importancia de tener una certificación como lo que es la norma ISO 13485. ¿Alguna duda o consulta? Veo que no hay las manos levantadas, entonces estaremos por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.